Bueno, mi doc, muchísimas gracias, muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Gracias, Buenas, mil gracias por acompañarme. buenas tardes, Joana. Bueno, un placer para mí conversar contigo. Ya he seguido varios de tus periscopes y transmisiones y me contenta mucho que tengas esa disposición de compartir con tu audiencia pues, conversaciones que son importantes para que la gente pues, se forme una idea de las cosas que están Sí, pasando. importante. No, y el placer, no solamente el placer y el honor es mío, mi doctor, el placer y el honor es mío. Para que darles chance a las personas que se vayan integrando, yo dudo mucho que personas no lo conozcan, pero quiero presentar quién es el doctor Humberto González Briceño. El doctor Humberto González Briceño es nacido en Maracaibo, en estado Zulia, es abogado egresado de la Universidad del Táchira, tiene maestría en negociación, conflicto y pacificación de California State University, ha sido columnista de importantes medios de comunicación como el Diario de la Nación, para nosotros los tachirenses es nuestro principal medio, Noticiero Digital, Semanario La Razón y El Nacional. Ha sido escritor, doctor. Tiene 2 libros publicados, Reporte Venezuela, Venezuela frente a otro punto y corrupción. Qué honor, doctor, de verdad, qué orgullo. Tiene especial interés en el análisis de tendencias económicas, sociales y políticas en América, con especial énfasis en Venezuela, para el pronóstico de crisis, riesgo político y cambio. Y como soy una repúblico, no quería dejar de decir que eres uno de los 3 principales fundadores de la corriente política Repúblicos, y si no vas a ser el canciller de la nueva República de Venezuela, por lo menos vas a ser el presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia. Entonces, bienvenido, mi doctor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Todo es correcto. Las dos últimas apartes, pues la verdad no son parte de mi presentación, porque estamos en un proceso muy complejo y en realidad vamos a estar en cualquier situación que sea necesaria, pero vamos a estar allí, vamos a estar participando activamente, pero hay muchos venezolanos, gente que inclusive no es conocida, que podría perfectamente ocupar esas posiciones que tú has mencionado y para nosotros siempre será un placer y un honor poder apoyar a los venezolanos, a los más honestos y a los profesionales para que ocupen esas posiciones en la nueva república. Sí, porque en la nueva república siempre van a tener que estar los más preparados. Así es, así es. Y uno estará donde la patria no lo requiera. Así que es correcto. Doctor, entrando ya en materia, yo quería especialmente el programa hacerlo muy enfocado a los repúblicos, pero han pasado en esta última semana, después de tener la conversación con el doctor Franceschi, que dijimos que la íbamos a tener cada 15 días y la intercalaba con repúblicos, pero han pasado cosas importantísimas. Cosas tan importantes que no puedo escapar en poder comunicarlas porque veo poca atención de los medios, de la gran mayoría de medios y especialmente de los medios venezolanos a unas situaciones que son muy importantes, no solamente para el país, sino para la región. Entonces, quería comentarle en mi primer punto, y es que el régimen de Irán ha reconocido que el consorcio criminal transnacional de Nicolás Maduro paga envíos de gasolina de Venezuela con aviones repletos de oro. Esta declaración es hecha por Yahya Safavi, mayor general del GRI, que dijo: lingotes son llevados a Teherán en aviones para evitar cualquier incidente durante el tránsito. Por favor, nos podría ilustrar, que bueno, es un secreto a voces, esto es un secreto a voces, que lo diga el mayor general, tiene trascendencia, debería, como mínimo, tener trascendencias contundentes. Bueno, eso lo que hace es confirmar lo que está ocurriendo. Es un nuevo eje que se está formando Irán-Venezuela para el sostenimiento de la narcotiranía de Nicolás Maduro.
Y claro, no quiere decir que hay otros actores que están saliendo de la escena. Aún tenemos, hay que lidiar aún con China, todavía tiene asuntos allí con el gobierno venezolano. Así Rusia es. los tiene, por supuesto, Cuba. Pero ahora vemos que hay un papel más protagónico por parte de Irán. Y lo que este vocero oficial está confirmando, lo que la manera de entender esto es que si esta es una declaración oficial de una materia que para ambos regímenes ha sido considerada de extrema importancia, es muy probable que detrás de este reconocimiento hay otra serie de manejos y hay otra serie de Así es. transacciones que ellos no están reconociendo, que ellos no están admitiendo. Se confirma, por ejemplo, de que en su desesperación para mantenerse en el poder, el régimen de Maduro está dispuesto a hacer lo que sea. Eso significa desmantelar todo lo que es lo que nosotros llamamos la capa basal, todo lo que es el territorio, desmantelar el territorio de Venezuela, entregar las minas de metales preciosos, oro, diamante, no solamente a otras potencias, a otros países, sino a bandas y a sindicatos criminales en la zona, por ejemplo, en la zona del Guayana. Ellos están dispuestos a permitirle a Irán, como en efecto, también eso ha sido prácticamente confirmado por fuentes independientes. Irán está en el proceso de instalar bases militares en Venezuela, bases, unidades de misiles, de lanzamisiles y antimisilísticas. Entonces, esto hay que verlo en un contexto donde estamos en una escalada que requiere de una respuesta inmediata. O sea, se está deteriorando muy rápidamente y frente a esto, pues, colocándolo en contexto, tenemos a una falsa oposición, a un régimen interino, Juan Guaidó, que ellos, a pesar de lo que digan, lo que están es tratando de entenderse y de negociar con el régimen de Nicolás Maduro. A esto hay que agregarle Totalmente. hay unos funcionarios, hay unos empleados diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, que son influenciados por una visión burocrática, una visión completamente fuera de contacto con la realidad de lo que está pasando en Sudamérica. Y entonces ellos deciden que la mejor estrategia es darle un cheque en blanco y embarcarse en un apoyo incondicional a un régimen que el de Guaidó, que es colaborador del régimen de Maduro, pero que además ellos lo que están haciendo es robando, al igual que están haciendo los Total. chavistas en Venezuela. Pero para complicar más las cosas, el Departamento de Estado propone una supuesta salida que pasa por lo que nosotros llamamos una solución, digamos, pantera rosa, ¿no? Algo donde todo el mundo queda feliz y contento porque según ellos se hacen algunas presiones, frente a esas presiones el régimen de Maduro cede, ellos renuncian, entregan muy mansamente el poder y en 6 meses hay elecciones. Yo creo que Exactamente. la realidad ha demostrado o bien la ingenuidad o la ineptitud, cualquiera haya sido el funcionario del Departamento de Estado norteamericano que redactó ese documento. Por cierto, cuando uno lee el documento, que fue el que presentó Mike Pompeo en el mes de marzo, ese documento tiene mucha similitud con los documentos que ha suscrito Voluntad Popular, el partido del cual es dueño Leopoldo López y Juan Guaidó. De manera que pareciera que aquí estamos frente a una situación de pereza política, pereza intelectual por parte de estos empleados de Donald Trump, que en lugar de hacer la tarea y de ocuparse realmente de entender la gravedad de eso que tú estás Muy señalando grave. en tu pregunta, grave es que ya estemos en Gravísimo. un proceso donde prácticamente no hay vuelta atrás. Y entonces, ¿hasta qué punto ellos van a esperar para entender que solamente mediante la activación de mecanismos de vías de fuerza es que se podrá salir del régimen de Nicolás Maduro? Entonces, claro, esto realmente también hay un contexto, están las elecciones en los Estados Unidos, sin embargo, nosotros siempre hemos dicho, y cuando digo nosotros, la corriente Repúblicos que lideriza Alberto Franceschi, nosotros hacemos estas observaciones críticas a la política exterior de los Estados Unidos, pero siempre reivindicamos nuestro papel de aliados porque Donald Trump y los Estados Unidos hasta ahora han sido el aliado más firme que ha tenido Venezuela. De manera que para nosotros no es un problema de decir, bueno, ustedes están haciendo algo equivocado y nos desentendemos. No, tenemos que ayudar a nuestros Así es. aliados a entender que están cometiendo un error gravísimo y que darle ese cheque en blanco, darle ese apoyo incondicional
al interinato amponil corrupto de Juan Guaidó y de Leopoldo López es garantizar el fracaso de la política exterior de Donald Trump con respecto a Venezuela. Es muy importante que ellos lo entiendan y nosotros seguimos haciendo esfuerzos para comunicárselos de manera pública y privada, porque finalmente o ellos lo entienden por lo que nosotros les explicamos, o será la realidad la que de manera brutal los lleve a entender que realmente están cavando una fosa en un error del cual no hay manera de regresarse. Esperemos que no, pero cada vez es más alarmante. O sea, porque, y precisamente en las preguntas que yo le voy a hacer, cada una de ellas, su contenido es todavía más y más grave. Doctor, en la segunda pregunta que le tengo, sabe que el comisario Iván Simonovich, siendo comisionado de Seguridad e Inteligencia del Itinerato, el día 28 de septiembre, él publica lo siguiente, y cito textual, que el gobierno de Nicolás Maduro se organiza para arremeter contra los venezolanos con el objetivo de mantenerse en el poder, cosa que no es ninguna novedad. Pero lo que sí quisiera, doctor, de su parte, que además de su análisis, le pudiera explicar, me pudiera explicar a mí y a la audiencia si mi apreciación es incorrecta, porque el comisionado consciente de que eso está preparando Maduro, por el otro lado, Juan Guaidó está convocando a marchas. Yo quiero acotar y hacer una salvedad que las manifestaciones que se han hecho últimamente no es porque Guaidó las haya convocado y se hace eco de esas manifestaciones. Todos sabemos y aparte de todo que hay 1500 videos para comprobar de que no hay, esas manifestaciones no tienen ningún tinte político. Pero mi preocupación, doctor, de verdad, por la ciudadanía es la vulnerabilidad de nuestros hermanos venezolanos a la hora de manifestar las marchas, esas concentraciones en su legítimo derecho, porque ese es un legítimo derecho, pero es muy preocupante por su seguridad. Entonces, de verdad, sí me causa mucha extrañeza de la declaración del comisionado de seguridad, Iván Simonovich, contrastando y todo lo contrario a lo que dice Juan Guaidó. ¿Me Mira, podría? sí, Joana, hay que, para explicarlo, dar una respuesta a lo que estás preguntando. Sí, Hay que señor. entender que los venezolanos venimos en un proceso de encuentros y de desencuentros y en un proceso muy lento de toma de conciencia que comenzó en 1999. En 1999 todavía yo diría que el 95% de la población venezolana creía que cualquier conflicto podía resolverse dentro del marco de la Constitución del año 99. Y por supuesto esto incluía negociaciones, elecciones. Sin embargo, en ese momento hubo una minoría de venezolanos que salimos al frente. Alberto Franceschi, digamos, uno de ellos, hay muchos, hay Sí, miles señor. de venezolanos que en ese momento salieron al frente a denunciar lo que era realmente la conformación de un Estado criminal, pero en ese momento era muy difícil verlo porque la gente todavía se resistía a entenderlo. Entonces hubo procesos que fueron traicionados. Aquellas marchas que de repetirse hoy, esas marchas con quizás millones de personas en las calles en todas las ciudades de Venezuela, de repetirse hoy, tumbarían al régimen. Sí, Pero en ese señor. momento, esa energía de la gente que estaba dispuesta a luchar, esa energía y esa voluntad fue traicionada por los dirigentes políticos que son los mismos que están ahorita. Voluntad Exactamente. Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, con episodios que ya la gente recuerda muy bien, que todavía están muy frescos en la memoria de la gente, bueno, de salir de llevar a la gente a la calle y luego regresarlos a sus casas, o de esa infame idea de Freddy Guevara de decir, bueno, esto hay que ponérselo fácil a la gente, vamos a protestar de 8 a 12, vamos a Terrible, almorzar y regresamos. terrible. Entonces, de esta manera, esta gente de Voluntad Popular y Primero Justicia tienen un concepto, como en realidad lo que ellos quieren es robar y saquear. Ellos tienen un concepto demasiado cifrino de la política, Total. al extremo de que ellos prácticamente banalizan la política.
Entonces, por eso es que Freddy Guevara de pronto dice que, bueno, esto no es un totalitarismo, todavía no hemos llegado allá. O sea, él quiere enmascarar su profunda ignorancia No para sé qué más quiere. para esconder lo que realmente quieren, que es robar, es saquear, Total. es lo que están haciendo. Entonces, hemos venido, te decía, de un proceso donde la toma de conciencia ha sido un proceso doloroso y sumamente lento. Miles de venezolanos han muerto en ese proceso. Miles de venezolanos han muerto creyendo que la salida eran las elecciones. Bueno, esas víctimas son del régimen chavista, pero esas víctimas hay que cobrárselas también a Sí, Voluntad señor. Popular y a Primero Justicia y a toda la gente que sacaba a la gente a la calle para, como ellos decían, vamos a calentar la calle. Entonces, crear una protesta para ellos luego ir con ese argumento a la mesa de negociaciones con el régimen, decir, bueno, la gente está en la calle, vamos a negociar, el régimen les daba algunas concesiones, entonces ellos regresaban, bueno, hay que ir a la casa, hay que regresar a la casa porque hay promesas. Y siempre digamos, la manera de engañar a la gente ha sido darle la esperanza falsa de que esto se puede resolver con elecciones. Entonces, toda esta explicación es para significar que a este proceso de toma de conciencia, finalmente hemos llegado a un punto donde hay masa crítica y la gran mayoría de los venezolanos entiende que la salida es una salida de fuerza. La gran mayoría de la gente entiende que no se puede hacer nada con la constitución chavista del 99 y hay que desconocerla de plano. Sin embargo, estamos en una fase donde y comenzamos a ver algo que todavía no vemos, que toca masa crítica, que es, vamos a decir, el desprendimiento de la gente de la dependencia con los partidos políticos. Sí, Estas señor. protestas, si algo las han caracterizado, es que la gente sale espontáneamente, no porque Voluntad Popular y Primero Justicia tienen una agenda y llevan a sus activistas, hay que sacar a la gente. No, la gente sale por la desesperación. Entonces, nosotros, quienes estamos alentando esta lucha, tal como tú decías, no podemos hacer el juego al gobierno. Sabemos que estamos en una situación sumamente difícil y compleja porque estamos frente a la desesperación de la gente que hay que salir de este régimen cuanto antes. Pero por otra parte, todavía no hemos logrado el punto donde tengamos millones de personas en la calle para que lo que se llama, lo que comienza como un conato de una protesta por el malestar de que no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay internet. Esa protesta por ese malestar debe evolucionar y en un proceso de toma de conciencia superior transformarse en un proceso de insubordinación que Así es. necesariamente tendrá que ser una insubordinación por vías de fuerza, una huelga general indefinida, por ejemplo, que lleve no a decirle al gobierno estamos inconformes, sino vamos a tumbar al gobierno. ¿Qué significa tumbar el gobierno? Por ejemplo, que millones de personas en las calles de Venezuela tomen y hagan lo que tienen que hacer con la sede de las alcaldías, con la sede de las gobernaciones, y la gente en Caracas haga lo que tiene que hacer con la sede del Palacio de Miraflores. Por supuesto, estamos hablando de que el régimen está armado, pero también estamos hablando de que si establecemos una comparación, la gran mayoría de los venezolanos, numéricamente, cuantitativamente, hay millones de personas que Millones. podrían perfectamente, ¿verdad?, organizadas y enardecidas, realmente expandir esa rabia popular y derrocar al régimen. Pero claro, llegar a ese punto, tocar esa masa crítica, es un proceso que no se decreta y eso es lo que también hay que entender. El papel nuestro, por ejemplo, como dirigentes políticos, no puede ser, como lo dice, por ejemplo, ese doble juego que tú has detectado y que tú lo has precisado de manera correcta. Sale Simonovic y dice, bueno, sabemos que el gobierno va a reprimir. Y entonces, si es Imagínate. así, ¿por qué Guaidó dice, vamos a la calle? Pero, ¿vamos a la calle a hacer qué? Bueno, vamos a la Exactamente. calle a luchar por condiciones electorales porque ellos quieren negociaciones y ellos quieren elecciones para seguir en lo mismo. Entonces, yo digo, es preferible que la gente tenga la prudencia que el límite de resistencia natural de cada quien permita, porque en algún momento vamos a tocar. Cuando yo digo tocar, ganar masa crítica, es que si somos 49, todavía nos falta uno o dos para realmente poder inclinar la balanza.
y que cuando se logren esas condiciones, y no sea solamente Mirgua, no sea solamente en Yaracuy o en Cabudare, sino que sea en todas las Toda ciudades de Venezuela. Venezuela, en todos los pueblos donde la gente, en un proceso de toma de conciencia, entiende, hay que ir a la alcaldía, vamos a tomar la alcaldía, vamos a tomar la gobernación. Y en Caracas dirán, vamos a tomar Miraflores. Y si eso ocurre hipotéticamente en una forma simultánea, pues entonces sí sabremos que hemos iniciado un proceso de insurrección, de insubordinación ciudadana, y son procesos que uno sabe cómo comienzan, no sabe cómo van a terminar, Así es. pero son procesos que no se pueden decretar, de manera que lo que tú dices, pues lo que evidencia es la manipulación de la falsa oposición. Guaidó lo que quiere es simplemente tratar de parasitar sobre esa protesta que hay, pero la gente ha sido muy clara en esto y la gente los ha hecho a un lado, y eso es lo más importante, que en este proceso de toma de conciencia se entiende que los partidos, y sobre todo todos los partidos, pero más los más que han sido los más tóxicos han sido los de la falsa oposición, que El se han G4. convertido en un obstáculo para la lucha por la libertad. Doctor, hablando precisamente en ese doble discurso, Alberto Rod News, él puso un tuit donde decía que precisamente Guaidó estaba buscando las elecciones presidenciales, pero yo me fui a donde Guaidó, no lo sigo, pero fui al Twitter de Guaidó y busqué y no dijo eso, pero efectivamente no lo dice él, pero sus más cercanos, porque Alberto Rod News es uno de los que trabaja con Alberto Federico Rabel. Entonces, uno dice exactamente y se aclara más el panorama con lo que usted está diciendo y a lo que ellos están jugando. O sea, no lo Sí. dijo completamente Guaidó, pero lo replica Dios mío, Alberto Rod News, el comisionado Iván Simonovic dice esto otro y Guaidó aupando las protestas. O sea, de verdad que qué Claro, tristeza. son medios, esa es la otra, en este proceso de toma de conciencia ya es más difícil mentirle a la gente, Sí, porque bueno, hay muchos influencers, hay muchos canales de YouTube, hay mucha gente informando, ya la gente sabe que cuando lee algo en la patilla sabe que eso viene contaminado con una agenda, sí, cuando ven algo en el Venezolano TV, pues ya eso viene contaminado con las manos allí del ciudadano y el citizen y el otro, y la así gente, es. o sea, realmente ellos no han tenido ningún tipo de vergüenza a la hora de manipular Para nada. y de ponerse al servicio de una agenda simplemente porque ellos quieren hacer lo mismo que hacían antes de Chávez, hicieron durante Chávez, y ellos pues decidieron que son los dueños de ese nuevo gobierno. De manera que, como los venezolanos tenemos una agenda que no es la agenda ni de la patilla ni la del Venezolano TV, la gente entiende que la información que viene, la gran mayoría de las veces que viene por esos medios, es una información que está comprometida, es una información que siempre tiene, de manera hábil, le cambian alguna oración, alguna frase, siempre le buscan la vuelta, ¿no? Para tratar justamente de ellos, digamos, ensalzar, pues, promover su agenda y disminuir los esfuerzos, por ejemplo, que está haciendo la gente en la calle. Así es. Muchos venezolanos han muerto en esta lucha, y de verdad, pues, que lo menos que da es rabia, da indignación ver cómo hay personas que están haciendo millones de dólares, han hecho de la oposición, del interinato, del amponato, un perfecto negocio, y nosotros sabemos que hay que salir de ese amponato interino para poder avanzar y derrocar al régimen, a la narcotiranía chavista, porque este interinato se ha convertido en un factor de confusión, engañan a Total. la gente, y lamentablemente hay gente que todavía cree en eso. Yo lo digo, hay mucha gente en las redes sociales, hay mucha gente que me sigue y mucha gente que me critica, hay muchos de esos llamados Guaidó lovers que de manera irracional se lanzan a defender a Guaidó, no leen, no analizan, no ven, o sea, no se dan cuenta de los patrones, no se dan cuenta cuando, por ejemplo, se ve que los financistas del régimen chavista son los mismos financistas de Juan Guaidó y Leopoldo López. Entonces, pero yo no bloqueo a esta gente porque muchos de ellos, en un periodo de 3, 4 años, por ejemplo, hay gente, nosotros hemos venido haciendo estas críticas desde hace mucho tiempo, y hay mucha gente que ha ido entendiendo. Así es. Pero lógico, quienes son operadores pagados por el interinato no van a cambiar, ese es su trabajo, ¿no? Y ellos, bueno, se ganan la vida de esa manera, eso está bien. Bueno, bien dentro de la inmoralidad de lo que están haciendo, pero hay muchos venezolanos que de buena fe se han dejado engañar y están en ese proceso
de búsqueda de la verdad, ¿no? De entender cómo se puede explicar 20 años de fracaso. O sea, no hay manera de explicar los 20 años de chavismo sin establecer una responsabilidad de la falsa oposición, Total. que por cierto es la falsa oposición que esas personas que has nombrado, Federico Alberto Javelga, la gente del Nuevo Venezolano y La Patilla, y todos estos medios se han empeñado en sostener porque es en su beneficio y no en beneficio de la nación venezolana. Bueno, y fueron quienes nos impusieron todos estos líderes bellos. Así es. Mire, doctor,